Buenas, vamos a hablar sobre Angular, una framework de código abierto para TypeScript. Vamos a hablar un poco de la historia, cómo funciona Angular, cómo instalarlo y al final vamos a dar un ejemplo. Historia. Alrededor de 2008 y 2009, Misco Harvey y otros dos desarrolladores de Google habían pasado 6 meses construyendo una herramienta de retroalimentación interna para Google, solo para darse cuenta de que se había vuelto demasiado difícil continuar porque era complicado probar el código. Misco y los desarrolladores estaban usando el marco interno de Java de la empresa llamado Kit de herramientas web de Google. Para escribir una etiqueta en HTML tenía que estar escrita en Java, compilada y transformada en HTML y JavaScript para mostrarse en el navegador. Misco luego propuso a su jefe terminar el proyecto con una tecnología, o sea, Angular, que había creado junto con su compañero Adam Abrams. El jefe quedó impresionado y le solicitó que terminara la herramienta de Google Feedback usando Angular. Luego de esto, Angular fue liberado en GitHub para que personas ajenas a Google lo utilizaran. Cuando la segunda versión de Angular se lanzó, el framework cambió tanto que se llega a considerar como un framework nuevo. La versión anterior pasó a llamarse Angular JS, ya que estaba basada en JavaScript, y la nueva quedó con el nombre Angular, la cual se basa en TypeScript, una versión mejorada de JavaScript. ¿Cómo funciona Angular? Angular trabaja con el lenguaje JavaScript que aquí recibe el nombre de TypeScript. Es una herramienta que se ha vuelto muy popular entre los desarrolladores de software debido a que Angular permite la creación de aplicaciones web de tipo Single Page App, los cuales son sitios de una sola página que se caracterizan por la velocidad de navegación al punto de que no se necesita refrescar el sitio web en ninguna ocasión. Angular se basa en dos componentes fundamentales. Estos son los módulos y los componentes. Los bloques de construcción básicos son los módulos, los cuales contienen a los componentes, quienes junto a sus plantillas definen una vista. Los módulos proporcionan un contexto de compilación para los componentes y permiten descomponer nuestras funcionalidades en bloques individuales que exponen interfaces de comunicación bien definidas. Una aplicación Angular está definida por un conjunto de módulos y siempre tiene al menos un módulo raíz que permite el arranque y carga todos los demás módulos. Bueno, yo voy a explicar los pasos de instalación y de creación de un proyecto en Angular. Primero vamos a ver unos pasos previos para seguir antes de instalar el framework. Después ya seguiremos con instalación de Angular y al finalizar vamos a crear un proyecto. Ok, primero se debe de tener instalado en la computadora Node.js. Esto es para que se pueda desde el comando cmd, desde la línea de comando cmd, se pueda ejecutar unos comandos que son necesarios para poder instalar Angular. Para poder descargarlo, bueno, instalarlo, se tiene que ir primero a la página oficial de Node.js. Aquí es preferible descargar la aplicación que se recomienda en la página. Luego de terminar la instalación, se verifica la versión de Angular para saber cuál es la que se está utilizando en el ordenador desde la línea de comandos cmd. Luego de tener instalado Node.js, en la misma línea de comandos para instalar, sirve para instalar Angular. Entonces, se digita en la línea de comandos el comando que se ve en pantalla, npinstall-g @angular/cli, que es para instalar el Angular CLI. Con eso finalizaría el proceso de instalación de Angular. Ahora, lo que les voy a explicar es cómo crear un nuevo proyecto en este framework. Primero se elige el directorio donde quiera guardar los archivos en el que se va a tener la página de Angular. Y en ese mismo directorio
en la barra de navegación se escribe cmd para poder abrir la línea de comandos desde ese directorio. Ya en cmd, después de haber sido abierto en el directorio, se escribe en la línea de comandos ng new, y en mi caso yo le puse prueba, pero prueba es el nombre que usted le guste dar al proyecto. En mi caso fue prueba. Luego, le va a pedir que si le gustaría agregar Angular Routing. En este caso yo le puse que no. Luego le va a preguntar qué formato de estilos quiere trabajar para el proyecto. Entonces escoge el CSS, que es el que se está viendo en el curso. Al finalizar, al finalizar la instalación del proyecto, nos dirigimos al directorio que escogimos desde el principio y veremos que ya los documentos y todos los archivos necesarios estarán en la carpeta con el nombre que le dimos al proyecto. Ahora les voy a enseñar cómo iniciar un servidor de Angular basado en el proyecto que creamos anteriormente. Primero, en el directorio donde está ya en sí el proyecto, hacemos el mismo proceso que hicimos la vez pasada, abriendo cmd en el directorio. Luego abierto el cmd, se escribe el comando ng serve-o, que con esto va a iniciar el servidor. Al finalizar, nos va a brindar el link que se ve en la pantalla, el URL. No es necesario copiarlo, ya automáticamente el CMD va a abrir en el buscador predeterminado una base de lo que es el proyecto de Angular ya creado. Bueno, a continuación les explicaré un pequeño ejemplo de cómo crear un proyecto en Angular. En este caso es un ejemplo de un contador que se puede sumar o restar dependiendo del botón. Mi compañero va a pasar ahora el ejemplo. Ok, para empezar, una actividad muy común en una aplicación es la captura de eventos. El evento más común que podemos encontrar en cualquier aplicación es la presión de un botón. Para empezar, bueno, si se puede visualizar ahí, está el ejemplo. Si ustedes ven aquí, se puede restar, sumar. Para empezar, se crea un proyecto, como explico anteriormente, con el nombre que usted desee y se modifican los componentes que está ahí en Add Component para que muestre una etiqueta con el número 0 y luego dos botones que permiten incrementar o incrementar en 1 el contenido de la etiqueta. Como dije anteriormente, debemos modificar los archivos que se crearon anterior cuando se creó el proyecto y se empieza modificando el archivo app-component.ts que se encuentra en la carpeta app-component. Ok, para empezar, empezamos creando variables dentro de la clase app-component como el nombre contador y se iguala a 1. Si se puede visualizar aquí, se creó una variable llamada contador y se iguala a 1. Luego se crean dos métodos dentro de la clase app-component y que serán llamados si se presiona alguno de los botones, incrementan 1 o decrementan 1 el valor almacenado en la propiedad del contador. Si se nota aquí, se crearon los dos, incrementar y decrementar. Algo que hay que destacar dentro de las propiedades de los métodos es que antes de la palabra
debe llevar la palabra clave div, como se muestra aquí. Después, el segundo archivo donde se encuentra la vista de los componentes es el Get Component HTML, que es aquí donde podemos visualizar el proyecto que hemos hecho. Para acceder a las propiedades del objeto dentro del template de HTML, debemos disponer de dos llaves abiertas y cerradas dentro del nombre de la propiedad. Esto se conoce como interpolación. Si se ve aquí, se pusieron dos llaves y se llamó la propiedad, en este caso contador, con el que es el que vamos a trabajar. Se muestra el contenido de la propiedad contador mediante la interpolación string. Y luego definimos dos elementos HTML tipo button y definimos los elementos click. Deben ir entre paréntesis los nombres de los elementos y luego estos comillas el nombre del método. Si se nota aquí, se pusieron dos elementos button, se cerraron entre paréntesis y entre comillas se llamaron a los métodos que se hicieron anteriormente en el app component TS y se les puso una etiqueta llamada restar1 y sumar1. Ejecutamos nuestro servidor desde la línea de comandos con el ngservers-o para levantar el servidor y la aplicación. Ya en este caso nosotros lo habíamos levantado con anterioridad y que aquí se puede visualizar lo que hicimos. Lo más importante de notar de Angular es que detecta cuando se modifican valores almacenados en propiedades y automáticamente se encarga de actualizar la interfaz sin tener que llamar a algún método. En este caso, yo sumo y si se puede visualizar no se está cargando la página nuevamente ni nada, sino que él mismo detecta cuando se hace un cambio en la página. Este concepto que se dijo anteriormente se conoce como binding y es binding en una dirección que cambia los atributos de la clase y se actualiza a la vista. Y esto sería básicamente todo sobre Angular. Muchas gracias.